Bienvenidos, el día de hoy veremos una de las lecturas correspondientes para la unidad 12, sobre dualismos en la teoría arqueológica. El trabajo que revisaremos es el de Cornelius Holtorf del 2020. La traducción al español del título sería Una arqueología para el futuro, de la arqueología de contrato a imaginar la arqueología post-coronavirus. Noten cómo inicia Holtorf. A diferencia de lecturas previas, temporalmente nos ubicamos en un periodo en donde los trabajos arqueológicos ahora tienen una mayor difusión hacia el público no especializado. Además, dentro de los objetivos de investigación ya no solo se incorpora una clásica visión de explicar o interpretar las sociedades pasadas, sino también dentro de los objetivos se incorporan nuevos intereses relacionados con los alcances del conocimiento arqueológico para contribuir con las problemáticas actuales. Y todos estos han sido intereses incorporados en el campo de la arqueología pública o también llamada arqueología de la gestión del patrimonio. Holtorf nos comenta que no todo el público está interesado en aprender sobre historia o patrimonio cultural. Sin embargo, si nos movemos a la página 58, a pesar de esto, la arqueología debe generar conocimientos que beneficien cada vez a más personas y no estar interesada únicamente en expandir su público meta. Los antiguos discursos que apoyó la arqueología durante la construcción de identidades nacionales no fueron inclusivas. Por lo tanto, actualmente la arqueología debe promover significados alternativos al patrimonio cultural. Holtorf advierte que la arqueología se ha preocupado poco por considerar cuál es el futuro de la arqueología y del conocimiento generado hasta el momento. Es importante que nos preguntemos cómo este conocimiento podrá contribuir a retos de las sociedades futuras. Es por esta razón que Holtorf nos sugiere que la arqueología debe trabajar con la sociedad en nuevas maneras y debe comprometerse con la sociedad según los intereses presentes y futuros. Si nos movemos a la página 59, el autor considera muy factible una arqueología comprometida con el presente y el futuro. Reflejo de esto es la tabla número 1, donde pueden observar un plan a futuro de las contribuciones de la arqueología sueca. Pero continuemos en la página 60. Acá Holtorf comienza exponiendo los avances de Grazka, que es la escuela de posgrado en arqueología de contrato en la Universidad de Linnaeus. Lo interesante del programa es que desarrolla competencias para una arqueología contemporánea, es decir, una arqueología comprometida socialmente que incremente la competitividad de las compañías expandiendo la oferta de productos y servicios. Pero movámonos a la página 61. Acá el autor menciona varios ejemplos, de los cuales podemos rescatar un vínculo entre la generación de conocimiento para la arqueología de la mano de generación de conocimiento con propósitos contemporáneos. También es importante señalar que él considera que la brecha entre teoría y práctica está en la mente, ya que hay claros vínculos y aspiraciones en común. Holtorf nos explica que la arqueología no debería temer a lidiar con los ODS y la Agenda 2030. De hecho, como vimos en la unidad 11, el autor señala que el componente cultura está inmerso en uno de los ODS, que sería el número 11, de modo que nos muestra la responsabilidad de la arqueología respecto a la Agenda 2030. Y si continuamos en la página 62, también Holtorf nos invita a reflexionar el futuro del patrimonio de la humanidad, para lo que utiliza como ejemplo el paisaje agrícola del sur de Uland. Y si nos movemos a la página 63, este paisaje agrícola de Uland fue recreado gráficamente de manera hipotética para el 2050, esto según variables biológicas, meteorológicas, botánicas y agrícolas de cambio. En la reconstrucción hipotética se diseñó el paisaje bajo 5 escenarios: un paisaje sin personas, un paisaje seco, un paisaje húmedo, un paisaje sin vacas, un paisaje con muchas más personas. Lo importante de generar estas reconstrucciones es cuestionarse qué le espera a ese paisaje cultural, cuántas generaciones vivirán y utilizarán ese espacio, cuál será el significado futuro de ese paisaje cultural, cómo se pueden maximizar los beneficios de ese paisaje para las futuras generaciones. Y finalmente, ¿cuál será la relación entre la naturaleza y el patrimonio cultural en el futuro? Pero continuamos en la página 65.
Otra propuesta interesante que nos comenta Holtorf es el viaje en el tiempo del Museo Comunal de Kalmar, en el cual usualmente se realizaban ejercicios mentales de viajes al pasado, pero nunca se habían cuestionado cómo hacer un viaje al futuro del museo en el 2068. Esta proyección le permitió a los participantes imaginar escenarios de amenazas al patrimonio arqueológico, y a su vez esto llevó a la formulación de posibles soluciones ante estos eventos. En la página 66, otro caso interesante es el proyecto de una planta nuclear en Suecia, donde los arqueólogos colaboran con el desarrollo de información sobre las áreas de desecho de materiales radiactivos. Esto con el propósito de informar y educar a futuro sobre planes de descarte de desechos y evitar riesgos en las comunidades. Y si nos movemos a la página 68, vemos que Holtorf nos invita a repensar el marco contextual bajo el cual fue diseñada la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Lo interesante de esto es pensar que los significados que atribuimos actualmente al patrimonio de la humanidad pueden cambiar en el futuro. Además, no podemos tener certeza que generaciones futuras quieran preservar este patrimonio. Y continuando esta discusión en la página 69, ciertamente no podemos prever qué pasará en el futuro, y si los significados y la preservación de este patrimonio de la humanidad va a conservarse o no. No obstante, Holtorf expone que podemos pensar en escenarios más próximos, de manera que debemos reflexionar cómo el patrimonio de la humanidad puede contribuir a los retos futuros en una o dos generaciones. Finalmente, vemos que el autor nos invita a pensar en escenarios más actuales como el de la pandemia por coronavirus. Holtorf plantea que debemos cuestionarnos qué hemos aprendido de esto y cómo podemos optimizar nuestras experiencias para mejoras en la arqueología del futuro. Por lo tanto, en la página 70, observen que el autor nos advierte que no es suficiente que la arqueología discuta sobre cómo en el pasado las sociedades enfrentaron pandemias. Respecto a esto, leo textualmente lo que Holtorf comenta. Rara vez las relaciones entre las sociedades presentes y futuras se han sentido más relevantes que durante los meses del 2020, cuando la crisis del coronavirus dominó nuestras vidas. Existe una perspectiva real de que el mundo de la próxima generación sea uno en el que los derechos humanos básicos se ven cada vez más comprometidos, en el que los extranjeros se enfrentan con sospecha en lugar de con confianza, en el que se busque cada vez más soluciones locales para los desafíos globales, y en el que la resiliencia es construida mediante el logro de la autosuficiencia en lugar de una solidaridad extendida. Estos son desafíos para el futuro de la arqueología, que pueden asumirse mediante el desarrollo de estrategias para el desarrollo global sostenible que podrían ayudar a mitigar estas tendencias. En conclusión, la arqueología del presente con miras al futuro debe empezar a cuestionarse cuál es el futuro que debemos preservar, cuál patrimonio generará beneficios para generaciones futuras, cómo podemos construir capacidades en el pensamiento futuro entre los profesionales del patrimonio en el mundo. Y continuando en la página 71, el trabajo de Holtorf es un llamado a la reflexión sobre el quehacer actual de la arqueología y su rol como ciencia social. Es urgente que nos cuestionemos cuáles son los efectos a futuro de la multiculturalidad, los efectos de un ambiente cada vez más cálido, el crecimiento de las sociedades, los efectos de las tecnologías digitales y automatizadas. Y todo esto no escapa a la realidad costarricense. La propuesta de Holtorf es un llamado a pensar con un pie en el presente y otro en el futuro. Las mejores medidas no son las medidas de mitigación o reducción de los efectos. Las mejores medidas son las preventivas. Es importante cuestionarse, por ejemplo, que cuando se consolidó el proyecto de Estado-Nación costarricense, tal vez no se cuestionó mucho cuáles serían los efectos de un imaginario basado en una identidad blanca. Pero actualmente debemos cuestionarnos escenarios importantes para el futuro. ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos de un imaginario multicultural? ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos de lo que preservamos y no preservamos? ¿Cuáles son los efectos de promover la implementación de conocimientos tradicionales? Entre muchas otras interrogantes.